Hola. Y vamos a meternos con las máquinas térmicas. Seguro que alguna vez nos hemos preguntado cómo un motor, ¿no?, saca movimiento a partir de calor. Pues vamos a ver los principios clave. Eso es. Vamos a analizar cómo funcionan, la energía que entra y sale y sobre todo cómo medimos si son eficientes o no. Es básico para entender motores, neveras, un montón de cosas. Exacto. La idea es pillar bien esa transformación de calor en trabajo. Vamos a ello. Muy bien, pues, a ver, lo primerísimo, toda máquina térmica, para funcionar, necesita dos ambientes a distinta temperatura. Uno caliente, T sub H, T sub H, sí, de hot, ujú, y uno frío, T sub C. de cold, claro. La máquina, digamos que absorbe energía como calor, Q sub H, de esa fuente caliente. Vale. Una parte de ese Q sub H la usa para hacer algo útil. Trabajo mecánico, W. ¿Mover algo? Mover un coche, por ejemplo. Y lo que no puede convertir en trabajo útil, pues no queda otra. Se expulsa como calor residual, Q sub C, al foco frío. Siempre hay una parte que se pierde ahí. Ah, y aquí viene una idea, yo diría que central, ¿no? La conservación de la energía. Exacto, Que la energía ni se crea ni se destruye, solo cambia de forma. exacto. O sea, todo el calor que entra, Q sub H, tiene que ser igual al trabajo que sale, W, más ese calor residual que se va al foco frío, Q sub C. Q sub H igual a W más Q sub C, tal cual. Es el balance energético. Sencillo, pero, fundamental. Totalmente. Y claro, esto nos lleva directos a pensar, bueno, ¿y qué tal lo hace la máquina? ¿Convierte mucho de ese Q sub H en W útil o se le escapa mucho como Q sub C? Claro. La eficiencia. ¿Cuánto sacamos en limpio? Eso es el rendimiento. La letra esa griega, eta, 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 sí. que sería, pues, lo útil, el trabajo W, dividido entre lo que nos cuesta la energía que metemos, que es el calor Q sub H. Exacto. I igual W partido por Q sub H. Vale. Pero podemos jugar un poco con la fórmula anterior, la de la conservación. Si sabemos que W es Q sub H menos Q sub C, Ah, claro, despejando. exacto, lo metemos en la fórmula del rendimiento y nos queda I igual a Q sub H menos Q sub C partido por Q sub H, que si lo simplificas un poquito, Te queda 1 menos Q sub C partido por Q sub H. eso es, I igual a 1 menos Q sub C partido por Q sub H. Y fíjate que esto tiene sentido. Cuanto más pequeño sea el calor que tiramos, Q sub C, comparado con el que cogemos, Q sub H, más cerca de 1 estará el rendimiento. O sea, mejor. Entendido. Ese sería el rendimiento, digamos, real, ¿no? Lo que mide la máquina de verdad. Pero, ¿hay algún límite? ¿Se puede llegar a un rendimiento perfecto? ¿Convertir todo el Q sub H en W? Buena pregunta. Y la respuesta es no. Aquí es donde entra el famoso ciclo de Carnot. El ciclo ideal. Exacto. Carnot demostró que existe un rendimiento máximo teórico posible, que ninguna máquina real puede superar, operando entre esas dos temperaturas, T sub H y T sub C. Es un límite impuesto por la propia termodinámica. Es como la perfección inalcanzable, ¿no? Algo así. Es un ciclo idealizado, reversible, sin pérdidas por rozamiento ni nada, muy teórico, pero nos da el techo. ¿Y cómo se calcula ese techo, ese rendimiento ideal de Carnot? Pues mira, lo interesante es que este rendimiento ideal, eta ideal, depende solo de las temperaturas de los focos. La fórmula es eta ideal igual a 1 T sub C T sub H. Anda, solo con las temperaturas. Pero ojo, muy importante, estas temperaturas, T sub C y T sub H, tienen que estar en escala absoluta, En Kelvin. en Kelvin. No vale usar Celsius ni en Fahrenheit. Si usas Celsius, la fórmula da resultados que no tienen sentido físico. Vale, Kelvin. ¿Y por qué esa fijación con Kelvin? A ver, es que las leyes fundamentales de la termodinámica, como esta relación del rendimiento ideal, están formuladas usando temperaturas absolutas porque el 0 Kelvin sí representa un cero energético real, ¿sabes? El cese teórico del movimiento. Las escalas relativas como Celsius no sirven para estas relaciones fundamentales. Entendido. Punto clave lo de Kelvin. Y otro detalle importante, esa relación de que Q sub C, Q sub H es igual a T sub C, T sub H, eso solo vale para el ciclo ideal de Carnot. En una máquina real,
que siempre tiene irreversibilidades, Q sub C, Q sub H será mayor que T sub C, T sub H. Por eso, para calcular el rendimiento real, siempre hay que usar los calores medidos, Q sub H y Q sub C, o el trabajo, W. Calculado con temperaturas en Kelvin, que es el máximo posible. Eso es. Y a veces para comparar cómo de buena es una máquina real respecto a ese ideal, se usa otro numerito. ¿Otro más? Sí, pero es fácil. Se llama eficiencia térmica o rendimiento isentrópico, eta sub S. Y es simplemente dividir el rendimiento real entre el rendimiento ideal de Carnot. Ah, o sea, eta sub S igual a eta real, eta ideal. Exacto. Te dice qué porcentaje del máximo teórico estás alcanzando. Si te da 0,7, pues tu máquina logra el 70% de lo que Carnot dice que es posible entre esas T sub H y T sub C. Interesante. Es como ponerle una nota a la máquina comparada con la matrícula de honor teórica. Justo, es una forma de evaluar el diseño y la construcción de la máquina. Muy bien, pues creo que hemos cubierto lo esencial. Resumiendo rápido. Máquinas térmicas, dos focos de temperatura, cogen calor Q sub H, producen trabajo W, tiran calor Q sub C. Conservación, Q sub H igual a W plus Q sub C. Rendimiento real. I igual a W Q sub H, o también 1 Q sub C Q sub H. Y el límite teórico, el de Carnot. I ideal igual a 1 T sub C T sub H, siempre en Kelvin. Y que las máquinas reales nunca llegan a ese ideal. Exacto, por las irreversibilidades, el rozamiento, las pérdidas de calor. La clave es entender ese flujo de energía y cómo la termodinámica pone límites. Y quizás, para darle una última vuelta, pensar dónde vemos estos intercambios de calor y trabajo en el día a día, a veces sin darnos cuenta, no solo en un motor. Buena reflexión final. Pues ha sido muy interesante desgranar todo esto. Muchas gracias. A ti. Y a todos los que nos escuchan, hasta la próxima.